Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Garazo tiene el gusto de saludarlos en esta nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 13 de enero del 2026. Posible siempre, como lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy, teniendo en cuenta el marco de referencia que tenemos en el continente, a los diferentes intentos que el imperio, a través de 50 años o más, llevó a cabo para asesinar al comandante Fidel Castro, convirtiéndose para ellos casi en una obsesión. Digamos que la continuidad de planes y operaciones del país del norte en su afán de asesinar a Fidel Castro se inició desde 1955, cuando incluso envió a México a sus oficiales detrás del líder cubano, quien se preparaba, junto con Ernesto Che Guevara, Raúl Castro y otros líderes revolucionarios, para ir a Cuba en el yate Granma y liberar a su país de la dictadura batistiana. En su guerra psicológica hacia Fidel Castro, la Central de Inteligencia del Norte, la CIA, y sus agentes no solamente han intentado asesinarlo, también lo han dado por muerto en varias ocasiones en diversos medios de información, como sucedió en 2012 a través de una noticia, esto entrecomillado, publicada en el Wall Street Journal, mentira descalificada por el pueblo cubano, pero que evidentemente reflejaba el fracaso de la CIA. Uno de los tantos medios utilizados por la CIA en su obsesión ha sido la emisora oficial estadounidense La Voz de las Américas, la misma que no se oye en Cuba, pero que se propagaba y propagó el asesinato hacia cubanos como el del presidente de los comités de defensa de la revolución por $100 estadounidenses, y sobre todo la eliminación física del líder cubano Fidel Castro por $1 millón. Sobre este tema, especialistas e investigadores cubanos han demostrado que entre los años 1959 a 2000, la CIA ha planeado e intentado en 634 ocasiones atentar contra la vida de Fidel Castro. En otro dato más reciente del libro Record Guinness, se mencionan 638 intentos de asesinato hacia el líder cubano desde 1959 hasta 2006. Asimismo, investigaciones nacionales e internacionales señalan que el objetivo de la CIA ha sido destruir la imagen, el prestigio, el respeto, la moral y la ética revolucionaria que Fidel Castro ha tenido a nivel nacional e internacional. Eliminar a Fidel Castro y con él a la revolución cubana se convirtió en una política de Estado desde las administraciones de Dwight Eisenhower, e incluso hasta tiempos no lejanos, como lo demuestra la siguiente, si se puede llamar estadística, o los siguientes datos. Durante el mandato del presidente Eisenhower se registraron 38 intentos de eliminar a Castro, 42 con John F. Kennedy, 72 con Lyndon Johnson, 184 con Richard Nixon, 64 con Jimmy Carter, 197 con Ronald Reagan, 16 con Bush padre y 21 con el presidente Clinton.
Recordemos que desde hace 200 años Estados Unidos ha tenido planes de control y anexión de la isla, cosa que no ha logrado a pesar de sus ocupaciones e invasiones militares, como la practicada de 1898 a 1902, la invasión mercenaria de Playa Girón, de Bahía de Cochinos en 1961 y la crisis de los misiles un año después. En su intención de someter a la isla, Estados Unidos llegó al bloqueo económico, comercial y financiero en 1962, que en realidad inició desde 1959 y que aún persiste, y además críticos e investigadores cubanos y extranjeros como Fabián Escalante Font, Noam Chomsky y William Bloom han señalado que en esta ofensiva secreta estadounidense no declarada se han ejercido diversas actividades de sabotaje y guerra bacteriológica, entre otras, durante más de medio siglo. Es decir, se ha hecho uso de terrorismo de Estado. Asimismo, es de resaltar la conclusión en la que llegan el 19 de enero de 1962 Robert Kennedy y Richard Helms, entonces subdirector de la CIA, con el general Edward Lansdale, en sus planes de asesinar a Fidel Castro y destruir la revolución cubana. Dicen, conclusión, el derrocamiento de Castro es posible. La solución del problema cubano tiene máxima prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. No se debe escatimar tiempo, dinero o esfuerzo personal. Ayer, el presidente le indicó a Robert Kennedy que todavía no se ha escrito el capítulo final. Tiene que hacerse y se hará. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa El Día de la Fecha, lo estamos escuchando a Carlos Puebla interpretando su propio tema, y en eso llegó Fidel. En su guerra psicológica hacia Cuba, la CIA primero ha descalificado y desacreditado a la isla, luego ha pretendido deslegitimarla para poder destruirla. En el caso del líder revolucionario Fidel Castro, se le ha dibujado como un enemigo principal antiestadounidense, cuya existencia resulta un peligro y por tanto hay que eliminarlo. Tarea a cargo de las fuerzas estadounidenses o mercenarias y contrarrevolucionarias de origen cubano. Dichas fuerzas han actuado normalmente desde Miami con acciones netamente terroristas, según las propias autoridades oficiales de Estados Unidos, como el Buró Federal de Investigación, más conocido como FBI por sus siglas, y así lo demuestra una investigación sobre la organización terrorista Omega 7 y Alfa 66. Una de las operaciones llevada a cabo, denominada Operación Patty, consistió en asesinar a Fidel y a Raúl Castro el 26 de julio de 1961. El general de la comisión fue Maxwell Taylor, quien dirigía la comisión oficial para analizar el fracaso en Playa Girón, invasión mercenaria bajo el mando estadounidense. Al respecto, en el informe desclasificado de la comisión Taylor se puede leer lo siguiente: hemos coincidido al pensar que no puede haber un largo periodo de vida de Castro como vecino. Su presencia continua dentro de la comunidad del hemisferio como un exponente peligrosamente efectivo del comunismo y del antiamericanismo constituye una amenaza real capaz de derrocar a gobiernos en cualquiera de las débiles repúblicas latinoamericanas. Bajo estas consideraciones, el plan de la CIA consistía en que contrarrevolucionarios cubanos realizaran acciones de sabotaje y alzamiento en todo el país, con epicentro en La Habana y Santiago de Cuba, incluso la toma de estas dos ciudades. Asimismo, agentes de la CIA pretendían asesinar a Raúl Castro en Santiago de Cuba durante su discurso ante un tribunal popular con motivo de la celebración del 26 de julio. Recordemos la toma del Moncada, utilizando para ello una ametralladora calibre 30. Después, hombres armados con granadas cubrirían la retirada de los asesinos. Un segundo plan de la CIA para esa ocasión consistía en eliminar físicamente a Raúl Castro, pero durante su camino al aeropuerto. También intentarían asesinar a Fidel Castro en La Habana con un mortero de 82 milímetros en la Plaza de la Revolución durante la celebración del 26 de julio, junto con la mayor cantidad de dirigentes revolucionarios y personalidades que asistirían a dicho evento. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca
compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escuchábamos Playa Girón, de y por Silvio Rodríguez. Otro aspecto importante de los planes de la CIA en el contexto de la Operación Patty fue generar un conflicto en la base naval estadounidense de Guantánamo contra el gobierno revolucionario cubano, con el objetivo de crear un problema entre ambos países y con lo cual encontrar la justificación a una intervención militar directa a Cuba por parte de los Estados Unidos. Al respecto, Fabián Escalante Font comenta lo siguiente: así concluyeron las aventuras de la CIA en aquel año en el que pretendieron derrocar a la revolución mediante el expediente de la invasión mercenaria y la guerra encubierta. Cientos de saboteadores, terroristas y espías fueron capturados, toneladas de armas y pertrechos ocupados. Y lo fundamental, el enemigo no pudo articular la quinta columna que posibilitara el golpe artero en la retaguardia revolucionaria y el asesinato del jefe de la revolución cubana. El general Escalante e investigadores extranjeros y críticos han señalado que de enero a agosto de 1962, los contrarrevolucionarios y mercenarios cubanos con agentes de la CIA realizaron 5.870 sabotajes y actividades terroristas y que el número de bandas y grupos armados llegó a 79 durante poco tiempo. Un segundo plan para desestabilizar al país hermano y crear condiciones de caos a través de una guerra psicológica fue la denominada Operación Liborio, que consistió en ataques de sabotaje, en acciones de sabotaje, para decirlo mejor, y terror para asesinar a Fidel Castro. Los críticos señalan que la CIA ya trabajaba desde 1959 en ambas operaciones, Patty y Liborio, para atentar contra la vida de dirigentes revolucionarios cubanos en general y contra el comandante Castro en particular. La Operación Liborio de la CIA radicaba en incendiar La Habana, quemar las grandes tiendas
destruir el transporte público, las instalaciones del sistema eléctrico, asesinar a varios dirigentes de las organizaciones revolucionarias y así crear un descontento popular, lo cual propiciaría un acto de repudio general, provocando un caos que sería aprovechado para atentar justamente contra la vida de Fidel. Es importante mencionar que también la jerarquía católica cubana de entonces participó activamente en los planes de la CIA de crear una guerra psicológica para desacreditar la revolución ante su pueblo y de esta manera facilitar el asesinato de Fidel Castro. Así la desestabilización del país caribeño posibilitaría la intervención militar yanqui. En 1961, el presidente Dwight Eisenhower aprobó la denominada Operación Mangosta o Proyecto Cuba como una política exterior hacia la isla. Se trataba de un programa de acciones encubiertas contra el gobierno revolucionario de La Habana. Desde entonces, señalan los críticos, la Casa Blanca dio luz verde a sus ejércitos mercenarios, politiqueros, depredadores y asesinos a sueldo para derrocar a la revolución. Sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas, hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos? Dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Cantaba su tema, Hoy mi deber.
El 30 de noviembre de 1962, la denominada Operación Mangosta también constituyó el plan principal de la administración del presidente John Fitzgerald Kennedy. El programa era vasto y subversivo, con participación activa de la mayoría de los organismos gubernamentales estadounidenses. Esta operación fue impuesta a la CIA por militares yanquis como el general Maxwell Taylor, debido al fracaso de la Agencia Central de Inteligencia en la invasión mercenaria en Playa Girón, Bahía de Cochinos, a la cual aludimos anteriormente. Dicha operación fue la primera en contra de un país al que oficialmente no se le había declarado la guerra en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Entre los objetivos principales de la Operación Mangosta estaba crear un frente interno en Cuba, es decir, organizaciones contrarrevolucionarias que trabajaran en contra del gobierno cubano con actividades subversivas, asesinatos políticos, sabotajes contra la economía, industria e infraestructura del país, todo dirigido y realizado por la CIA. Con dicha operación se pretendían crear condiciones enormes de caos en Cuba a través de acciones terroristas, a fines de justificar y permitir una invasión militar directa a la isla, según especialistas cubanos y propios estadounidenses. Asimismo, el tema del asesinato a Fidel Castro fue una propuesta de Robert McNamara, entonces secretario de Defensa del gobierno de John Fitzgerald Kennedy, como la opción más adecuada y urgente para solucionar el problema cubano. Así, no solo se trató de asesinar a Fidel Castro, también se pusieron en marcha 33 tareas especiales, a saber, 13 en materia de guerra económica, 6 en política, 6 en cuestiones militares, 5 en inteligencia y 4 de subversión política e ideológica. Con posterioridad, se agregaría una tarea de guerra biológica para destruir la cosecha, es decir, la zafra de azúcar cubana. Además de la Operación Mangosta, el Pentágono creó el Grupo Especial Ampliado, conocido por SAG por sus siglas en inglés, dentro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuyo responsable era Robert Kennedy, fiscal general, para supervisar y aprobar las propuestas contra Cuba, como lo explican los investigadores cubanos Fabián Escalante y Jacinto Valdés da Pena. El general Maxwell Taylor, jefe del Grupo Especial Ampliado, había informado al presidente Kennedy que era difícil derrocar al gobierno cubano y por lo tanto se necesitaba de una intervención militar directa. De tal modo, en agosto de 1962, el presidente Kennedy aprobó los planes de Taylor, es decir, mayor agresividad contra la isla, pero no debía parecer que Estados Unidos estaba detrás de la operación. Para ello, Kennedy aceptó las propuestas de senadores republicanos y demandó al Congreso de los Estados Unidos la autorización de 150.000 reservistas para una eventual intervención militar directa contra Cuba.
a perder. Pero soy correntino, machazo en mi pago, vaquiano en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como boca de lobo, pretendí volverme. Pero el río engañoso me llevó a empujones a orillas del mar. Y desalentado, sin ver más las costas para entretenerme, panza para arriba, contando estrellitas, me puse a pensar. Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo. Pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar. Haré una proeza como Vito Dumas, seré Marco Polo. Y al volver a mi pago, toditas las guainas me querrán besar. Y a los pocos días de navegación tuve una alegría, pues ya me creía Cristóbal Colón. Y andaba con pena cuando vi el manchón, que no era ballena y sí tierra buena, caray que alegró. Cuando puse un pie en tierra y eché una olfateada por si era corriente, pero al ver un paisano con una escopeta le pregunté a él si el rancho en la Cambicha quedaba muy lejos. Dijo buenamente: usted está en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel. Yo quería volverme por lo que leí en el diario La Prensa, pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir, hoy la tierra es de todos, no hay analfabetos y hasta un niño piensa que aquel que entre en Cuba por aires de guerra no podrá salir. Porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución. Son los que en mis pagos los llevan milicos de dos apellidos. Son los que tendremos el Mocho, Raela, Jesús y Ramón. Y con mi canoa y mi chamamé dejé a Raúl Roa y puse la proa en mi pago otra vez. Y a los correntinos yo he de serles fiel. Y aquí yo termino, que mueran los yanquis, que viva Fidel. Acabamos de escuchar a Soledad Bravo cantando Chamamé a Cuba, una obra anónima escrita por un militante encarcelado allá en el 72 en el penal de Rawson, Argentina, en nuestro sur, que quedó como testimonio y que se recogió en muchos lugares de nuestra región para seguir cantando en contra del accionar del imperialismo. Cabe mencionar que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había dirigido sus misiles nucleares hacia la isla, a pesar de la gran diferencia en la correlación de fuerzas entre ambas naciones en todos sentidos. Resultaba difícil entender que Cuba, un país pequeño, con recursos limitados, constituiría una amenaza militar contra
el país del norte. Esto se consideró un recurso cínico del imperialismo estadounidense para justificar su política de agresión contra el vecino del sur, afirman los críticos. Un testimonio de esta operación lo dio el agente de la CIA John McMekless, capturado en un ataque terrorista en la costa habanera y entrevistado por el periodista cubano Luis Báez, a quien le manifestó que trabajaba activamente en Cuba para asesinar a Fidel Castro y señaló que en 1956 Estados Unidos buscaba al dirigente cubano y otros revolucionarios en la capital mexicana, es decir, desde hacía 57 años, porque esto fue dado a conocer en 2013. La CIA ha actuado e intentado en cualquier parte del mundo asesinar a Fidel Castro. Resalta aquí el uso del asesinato político de jefe de Estado a nivel internacional como un instrumento en la política exterior yanqui y en particular en el caso de Cuba. Vayamos ahora a la operación Exterminio, otra de las operaciones encaradas para asesinar al líder de la revolución. Es difícil entender el conflicto entre Cuba y Estados Unidos si no se conoce la historia de la isla, las luchas y esfuerzos de su pueblo durante sus distintos periodos de desarrollo, desde la etapa colonial española hasta el neocolonialismo estadounidense, un periodo comprendido entre 1902 y 1958, por su independencia económica y política hasta hoy, después de más de medio siglo. Hay que recordar, como ya se ha mencionado, que Estados Unidos ha querido tener a Cuba como su propio territorio. Por ello, según los investigadores cubanos Fabián Escalante Font y Jesús Arbolella Cervera, el problema principal es el pueblo cubano, que debe ser exterminado para poder conseguir el objetivo estadounidense. En la siguiente cita podemos ver y entender los objetivos históricos de Estados Unidos hacia la isla, aunque esta cita es del secretario de Estado estadounidense John Quincy Adams, efectuada a principios de 1823. Decía John Quincy Adams: existen leyes políticas así como de gravitación física. Si una manzana separada por la tempestad de su árbol, de su origen, no puede escoger sino caer al suelo, Cuba por fuerza, separada de su artificial conexión con España e incapaz de sostenerse por sí misma, solo puede gravitar hacia la Unión Americana, la cual, por la misma ley de la naturaleza, no puede rechazarse de su seno. Bajo este contexto es como hay que ver, observar y analizar los planes del asesinato hacia Fidel Castro y las acciones estadounidenses sobre Cuba. El blanco ha sido Castro, como líder y representante de un pueblo que tuvo el valor de liberarse a través de una lucha armada y popular contra la tiranía de Batista y consecuentemente contra Estados Unidos. Al respecto, Fabián Escalante Font resume la operación Exterminio de la siguiente manera. Desde entonces, dice Escalante, los gobiernos de Estados Unidos han pretendido destruir el proceso revolucionario. En 1960, con la aprobación de la orden ejecutiva para derrocar al gobierno de la isla. Después, en 1962, con el proyecto Cuba, que inició el feroz bloqueo que aún perdura. Más tarde, en 1963, con las alternativas cubanas, luego con las leyes Torricelli de 1962 y Helms-Burton de 1996, y finalmente en 2003 con el Plan para la Asistencia a una Cuba Libre,
las administraciones de la Casa Blanca han pretendido exterminar no solo la revolución, sino también al pueblo cubano. Sin embargo, todo ello ha fracasado por una sola y única razón: la unidad del pueblo cubano y sus líderes en torno a un proceso político, social y económico verdaderamente revolucionario, soberano, independiente y antiimperialista. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, a cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier Acabamos de escuchar nuevamente a Soledad Bravo interpretando de Silvio Rodríguez La era está pariendo un corazón. La política ofensiva de Estados Unidos continuó con la firma por parte del entonces presidente Barack Obama del programa de asesinatos selectivos, el mismo que autoriza a las fuerzas militares o policíacas estadounidenses a eliminar físicamente a personas que no son del agrado de los Estados Unidos, y entre ellos se encuentran críticos e independentistas que buscan crear un mundo mejor sin capitalismo, así como antiestadounidenses o enemigos de la nación del norte, a los que llama simplemente terroristas. En su obsesión por asesinar a Fidel Castro, la CIA creó un videojuego
lleno de violencia llamado Call of Duty Black Ops. En él se enseña cómo matar a Fidel Castro. El videojuego se lanzó al mercado como la mayor atracción del año en 2010, una mega producción de miles de ejemplares en Estados Unidos. El videojuego se considera una propaganda y guerra psicológica en los tiempos de la llamada Guerra Fría, primero en Cuba y después Fidel Castro como blancos principales a asesinar. Y también hay un turno de la ex Unión Soviética y Vietnam, y según el periódico colombiano Clarín, contiene mucha violencia y sangre. El protagonista del videojuego citado es un agente de la CIA que debe asesinar al líder cubano en primer lugar. El escenario es la crisis de los misiles de octubre de 1962. Este videojuego vendió 5 millones de ejemplares el primer día que se presentó, pero países como Alemania y Japón no permitieron su distribución por su alto contenido de violencia y fue rechazado. El pueblo de Cuba protestó fuertemente contra este tipo de cinismo y falta de ética humanista por parte de las administraciones estadounidenses y sobre todo contra la CIA. Otra herramienta de exterminio utilizada por las fuerzas militares y policías del norte son los drones o aviones sin tripulante o no tripulados por el ser humano. Estados Unidos utiliza desde su propio territorio estos artefactos para eliminar físicamente a personas que son críticas y cuestionan la dominación, la injerencia o la ocupación militar estadounidense en sus países. Actualmente la Fuerza Aérea estadounidense tiene más de 1.300 pilotos de drones en 13 bases en el territorio yanqui. Los drones o aviones de guerra sin piloto son una maquinaria de asesinato. Están equipados con potentes cámaras que transmiten la guerra en directo a sus pilotos, es decir, desde las bases militares en Estados Unidos, quienes tienen permiso para asesinar a gente a una distancia de 11.200 kilómetros. Datos recientes señalan que los drones han matado a 4.700 personas en varios países como Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. El Pentágono cuenta con unos 19.000 drones para tareas de espionaje o de combate, pero la CIA también dispone de su propia flota. Este servicio de espionaje se ha convertido cada vez más en una organización paramilitar conducida por la actual guerra secreta, en ese entonces encarada por el presidente Obama. Al respecto, críticos estadounidenses como la Unión Americana por las Libertades Civiles ha pedido información sobre el mencionado programa a la CIA y esta a su vez se ha negado, incluso ante los tribunales. La Unión Americana por las Libertades Civiles investiga bajo qué condiciones, cuándo, dónde y contra qué personas los drones pueden ser utilizados y de qué manera Estados Unidos respetará las leyes internacionales en materia de ejecuciones extrajudiciales. Para Yamil Jaffer, el subdirector de la Unión Americana por las Libertades Civiles, el pueblo de Estados Unidos tiene derecho a decidir si este programa es legal o moralmente aceptable, y señala que de ser este programa de asesinato selectivo legal, entonces la CIA no debe tener ninguna razón para ocultar la información o documentos. Del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee go home.
tengo es muy escaso, es un inglés de Mystery Hello, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, go home. Dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón. El clamor es el mismo en todas partes. Yankee, go home. Este inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home. Basta con mi voz nacionalista para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas. Yankee, go home. Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando, lo hacemos escuchando nuevamente a Carlos Puebla interpretando su propio tema Yankee, Go Home. Honestidad intelectual mediante, diremos que para el presente informe nos hemos basado en el trabajo de Hassan Dalban, titulado La obsesión de la CIA por asesinar a Fidel Castro, el fracaso estadounidense. Trajimos a la memoria, en el programa de hoy, la obsesión que sigue vigente sobre toda nuestra región por parte del imperio de afilar sus garras, designar gobernantes, saquear sus recursos, nuestros recursos energéticos, acuíferos, vitícolas y demás, como recordándoles a muchos que supuestamente son nuestros, esto lo entrecomillo yo, que hablaban que el imperialismo no existe, que el imperio está pasado de moda, que palabras como revolución, imperio, imperialismo, liberación nacional. Señores, les digo, en mi caso, no se puede ser peronista y no apoyar a los pueblos oprimidos por el imperio, o sobre los cuales el imperio pone sus garras. Esto queda claro. Ya lo decía John William Cook respecto de lo que es el único nacionalismo posible en naciones oprimidas, que es el nacionalismo popular revolucionario, y no hay otra opción. Con esto nos vamos a despedir, si Dios quiere, hasta el próximo martes, que pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Hoy más que nunca, patria o muerte, venceremos, es la consigna. Gracias por su atención. Será hasta el próximo martes, a pasarla lo mejor posible. Chao.